¿Qué tal? Vamos a continuar con las actividades de nuestra secuencia número 6 con nuestro libro o de nuestro libro de matemáticas de tercer grado. Específicamente hoy vamos a tratar solo la sesión número 4. En este caso hay que poner mucha atención a lo largo del video en la manera en que vamos a presentarte las medidas. Estas medidas que hemos tomado para realizar los cálculos tienen que ser considerados con esta leyenda que ponemos en la parte de aquí arriba. Dice aquí, las medidas que se tomaron para los cálculos se basan en la imagen al 100%, ¿sí? Al 100%, digamos, del libro en formato digital con respecto a la pantalla. Estos documentos o este tipo de libros que están en formato PDF te permiten ampliarlo o reducirlo de tamaño. Por ejemplo, la imagen que estás viendo ahorita está al 125%, la puedes hacer más grande. Las medidas que yo tomé para presentarte este video son al 100%, es decir, en este momento mi pantalla, tú no lo ves en el video, pero mi pantalla me indica que este libro en formato digital está al 100%. Entonces las medidas que te voy a presentar ahora están tomados en esa proporción. Para realizar el video yo voy a ampliar el tamaño con la finalidad de que a la hora de reproducir el video se vean lo mejor que se puedan estas imágenes. Entonces, es muy importante, como dice acá, el alumno debe verificar dichas medidas tomadas de su libro impreso en papel. Es decir, estas medidas pueden variar, estas que te estoy señalando, lo que sería la de la hipotenusa, la del cateto opuesto, la del cateto adyacente. Esas pueden variar, ¿sí? Dependiendo, por así decirlo, de la medida de tu libro que está impreso en papel. Muy bien. Entonces, solamente las medidas son de referencia. Tú verificas las tuyas con respecto a las de tu libro que está en papel. Muy bien, vamos para allá. Como hemos estado revisando, estas herramientas de las funciones trigonométricas se aplican a triángulos, rectángulos. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo y aquí ubicamos nuestro ángulo de 90 grados. Ahora, la importancia de este tema es que se complementa, por así decirlo, con la secuencia que viene adelante, que es el teorema de Pitágoras. Si te has dado cuenta, básicamente los temas que estamos viendo ahora, en este segundo periodo, son los mismos del primer periodo. Incluso ya hemos visto un tema semejante, solamente que hasta el video de la sesión número 3 no habíamos puesto, digamos, un distintivo entre un cateto y otro. En este caso, ya hemos agregado a la palabra cateto la palabra opuesto o la palabra adyacente según sea el caso. Esta herramienta de las funciones trigonométricas es muy útil cuando conocemos ángulos y lados, a comparación de la herramienta que también sirve para triángulos rectángulos, que es el teorema de Pitágoras, que solamente sirve cuando conoces los lados. Muy bien, pues vamos para allá. Vamos a revisar primero, antes que suceda cualquier otra cosa, las medidas de nuestro triángulo. Voy a reducir el tamaño de esta imagen. Voy a poner, por ejemplo, ahorita espero si ahí está el 85%. Puedes ver en esta imagen las medidas que se tomaron, digamos, para determinar a su vez las medidas de las funciones trigonométricas. Según la imagen al 100% de mi libro en formato digital, es decir, así como lo ves en la computadora, este lado de este triángulo, bueno, digamos el grandote, por así decirlo, el que sería el triángulo grande,
sería el triángulo PUV, ¿sí? Ese sería el triángulo grande. Este sería el más grande, ¿sí? Ese, su base, por así decirlo, o un cateto, mediría 7.5 centímetros. La medida de este otro cateto sería de 19.5 centímetros. Aquí lo he dividido en 3 pedazos iguales según nuestras mediciones de 6.5 centímetros. No te preocupes si por alguna razón o motivo las mediciones que tienes varían 1 milímetro, ¿sí? No te preocupes. 1 milímetro, 2 milímetros, cosa de nada. Es cierto que la matemática es precisa, es exacta, pero aquí la idea es que vayamos teniendo la habilidad de ocupar nuestro juego geométrico de nuestra calculadora, que la vamos a utilizar un poquito más adelante, para poder realizar algunos cálculos, ¿sale? Bien, entonces en este caso decía, el triángulo grande tiene un cateto que mide 19.5 centímetros. Ahora, esta medida es de 20.88 centímetros. Por su parte, habría un triángulo mediano, que sería el PST, que sería los de esta columna de en medio, ¿sí? Este será el grande, mediano y chico, por así decirlo. Ya si lo queremos poner como si fueran medidas de ropa, este sería el grande. Vamos a ponerlo, sí, grande. Este sería el mediano y este sería el chico. Entonces, este triángulo mediano tendría una altura, o bueno, tendría un cateto de 13 centímetros, porque 6.5 y 6.5 nos daría 13. De base, o el otro cateto, tendría 5 centímetros. Por ende, esta hipotenusa tendría 6.99 más 6.99 nos daría 13.92. Ahora, el triángulo más pequeño, que sería este de color rojo, tendría un cateto de 2.5, que sería este, 2.5, el otro cateto sería de 6.5 y la hipotenusa de 6.96. Ojo, si te has dado cuenta, estas medidas, que serían, digamos, por así decirlo, las bases, se llaman cateto opuesto. ¿Por qué? Porque este es mi ángulo de referencia. Acuérdate que todo depende del ángulo de referencia. Entonces, estos catetos, el de 7.5, el de 5, el de 2.5, son los catetos opuestos. Ahora, en el caso de este cateto o este mediano, que juntaríamos el rojo y el azul, o el grandote, que sería el rojo, el azul y el tramo de color verde, estos serían catetos adyacentes. Y pues aquí tendríamos sus hipotenusas. Ahora, yo aquí te dejo la imagen que hemos trazado en GeoGebra. ¿Por qué? Porque te quiero resaltar lo siguiente, que si tuviéramos comparando el triángulo grandote, este triángulo grandote, los ángulos están aquí, bueno, digamos en color verde, vemos que este es de 68.96, este siempre es de 90 grados. El de arriba siempre va a ser de 21.04. Aquí está. 21.04 grados. Ahora, el triángulo mediano, que sería juntando la pieza de color rojo y la de azul, nos daría, digamos, un cateto opuesto de 5, un cateto adyacente de 13 y, como te trato de resaltar, estos ángulos siguen siendo los mismos. Compara este que está en color verde con este que está en color azul. Siguen iguales. Ahora, el triángulo pequeño
tiene las mismas medidas en sus ángulos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está muy conectado con algo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Vamos a ver. Veamos nuestros apuntes. Si yo ya distingo, voy a poner, digamos, si yo ya distingo, vamos a poner 100, vamos a ampliarlo o incluso un poco más, para que en el video se note mejor los números de mi tabla. Yo ya tengo aquí mis datos bien marcados. ¿Por qué razón? Digo, hicimos la imagen que te presenta hace rato en GeoGebra, porque la idea era marcarte cuánto medía la hipotenusa. Por supuesto que tú puedes medirlo. Lo bueno de GeoGebra es que lo hace por ti. Entonces, cuando trazamos esta imagen para ti, cada una de estas, digamos, no hipotenusas, porque esto no sería un triángulo, este de color azul no sería un triángulo, ni el verde, sino incluyendo el piquito que está aquí en color rojo, tendríamos un triángulo pequeño, un triángulo mediano y un triángulo grande. Y todos, el pequeño, el mediano y el grande de los triángulos, tienen los mismos ángulos. ¿Sí? Ojo, es bien importante. Ahora, me preguntan, oye, ¿y cómo saco la función seno de P? Pues bueno, hay que fijarnos que este sería el ángulo P. Entonces, para el triángulo pequeño, yo necesito siempre, bueno, para cualquier tipo de triángulo, siempre vamos a necesitar cateto opuesto sobre hipotenusa. Voy a poner esto aquí. Lo voy a poner un poco más aquí a la derecha, a la izquierda, perdón. Vamos a ampliarlo. Siempre es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, siempre. Tangente, siempre cateto opuesto sobre cateto adyacente, siempre. ¿Qué es lo que estoy presentándote? Esta comparación entre el cateto opuesto, que aquí sería 2.5, entre su hipotenusa, que es 6.96. Aquí lo tenemos. Si yo divido en la calculadora, tenemos 2.5 entre 6.96. ¿Verdad? 0.35. Es cierto, hay más cifras, pero voy a tomar solamente 2. 0.35. Necesito calcular el coseno. El coseno siempre es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 6.5 entre 6.96. Vuelvo a comprobarte en esta calculadora. 6.5 entre 6.96 y me da 0.93. De forma análoga, determino cuánto vale la tangente. La tangente siempre es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, en este caso el cateto opuesto es 2.5 y lo divido entre el cateto adyacente, que es 6.5. Me da 0.38. Estas son las medidas para el triángulo pequeño. Para el triángulo mediano, ¿cuánto mide el segmento ST, que es mi cateto opuesto? ¿Cuánto vale mi segmento PS, que es mi cateto adyacente? ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Que en este caso, si nos ponemos a ver, la hipotenusa chica sería el segmento PR. Aquí podríamos poner, digamos, voy a poner aquí PR es igual, voy a poner aquí PR, entendiendo que es un segmento. Igual para el mediano, este segmento sería PT. Voy a poner PT. Y este sería la medida de lo que sería la hipotenusa. Y para el triángulo grande sería el segmento PV.
PV. Aquí lo dejamos. Muy bien. Entonces, si nos ponemos a ver ahora las medidas del triángulo mediano, voy a tener las mismas relaciones. Cateto opuesto, que vale 5, entre hipotenusa, que vale 13.92. Tú puedes ver que todas las divisiones me dan las mismas que las del triángulo pequeño y que las del triángulo grande. Lo de menos es seguir demostrándote con la calculadora que esas medidas son iguales. 13.92 y me da 0.35. Como te he dicho, no tomo todos los decimales, ¿sí? Es aquí donde a veces también puede variar un poquito dependiendo cómo está programada la computadora, cuántas cifras decimales te da tu calculadora, la de tu celular o la de calculadora escolar que tienes. Yo estoy tomando solamente 2 decimales. Mira, y fíjate, me da los mismos resultados aquí. Ahora voy a ver si este también coincide. Por ejemplo, divido para el coseno de P, cateto adyacente, que sería 13, entre la hipotenusa, que sería 13.92, y me da 0.93. Y aquí tengo 0.93. De forma análoga, la tangente siempre es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, en este caso sería 5 entre, que es cateto opuesto, sobre cateto adyacente, que sería 13. Y me da 0.38. Puedes ver que también coinciden con los resultados del triángulo pequeño. Ahora, en el triángulo grande, igual. Tomo el cateto opuesto, que vale 7.5, y lo divido entre la hipotenusa, que es 20.88. Me doy cuenta que la división que marqué en esta parte, vamos a corregir, aquí tengo un detallito, 20.88, ya está corregido. Y aquí, ya sí está. Entonces, te lo planteo otra vez aquí, lo puedes ver en un color más bajito. 7.5 entre 20.88 me da 0.35. Sí, sigue demostrándonos que todas las relaciones son igual, ya sea con un triángulo pequeño, mediano, grandote, y si agarráramos otro más grandote, los resultados van a ser los mismos, ¿sí? Seguimos. Aquí yo tengo cateto adyacente, que vale 19.5 entre la hipotenusa. 19.5 entre 20.88 me da 0.93, que es el que tengo acá. Vuelven a coincidir todos los cosenos. Ya demostramos que coinciden todos los senos, todos los cosenos. Vamos en la última, en esta. El tangente es 7.5, que es cateto opuesto, sobre cateto adyacente, que va a ser 19.5. Y me da 0.38. Y me doy cuenta que todas las tangentes valen igual. La pregunta que nos plantean es que ¿son semejantes los triángulos? Y pues la respuesta es sí. ¿Pero por qué son semejantes? Porque sus lados son proporcionales y sus ángulos son iguales. Esa podría ser una explicación. ¿Es la única? No, podríamos decir que porque todas las funciones trigonométricas son iguales entre sí. ¿Sí? Entonces podríamos tener dos respuestas. Sus lados son proporcionales y sus ángulos iguales. ¿Sale? Muy bien. Ahora, fíjate que en este ejercicio, lo que sería el punto número C, nos piden que en el cuaderno grafiquemos otro triángulo, pero que sea semejante. ¿Sí? En este caso, es decir, voy a trazar uno más grande. Puedes ver, fíjate las medidas que tenemos acá. Estas son las que te puse hace rato. Los tres ángulos para los tres triángulos son las siguientes: 21.04 grados, 68.96 grados y 90 grados. En cualquiera de los triángulos el resultado es el mismo.
Pero en este caso, me gustaría que planteáramos otro. Bueno, no es un cuaderno, es el mismo programa de GeoGebra, pero aquí yo lo que quisiera marcarles es lo siguiente. Vamos a ver. Tenemos un triángulo que tiene base 15. Tiene, bueno, o cateto opuesto, porque este seguiría siendo mi ángulo de referencia, no ha cambiado. Lo único que, si te das cuenta, le cambié estos dos vértices. Pero fíjate, este lado, este cateto opuesto valdría 15. Este cateto adyacente valdría 39. Esta hipotenusa valdría 41.79. Y yo calcularía seno de P, coseno de P, tangente de P. Y me voy a dar cuenta que si yo relaciono, me da cateto opuesto que vale 15 entre hipotenusa que vale 41.79. Para el coseno, cateto adyacente que vale 39, hipotenusa que vale 47.79. 41.79. Ahora, en el caso de tangente, es cateto opuesto, que sería 15, sobre cateto adyacente, que es 39. Vamos a ver si estos resultados son iguales. Para seno, yo tendría que obtener 0.35, para coseno 0.93 y para tangente debería ser 0.38. Vamos a ver. En este caso, saco mi calculadora y puedo ver que si yo divido 15 entre 41.79, el resultado es 0.35. Entonces, aquí yo tendría 0.35. El resultado es el mismo que tenía en las otras funciones de los otros triángulos. Ahora, aquí voy también a comprobar que si 39 entre 41.79 me da 0.93 y otra vez vuelvo a demostrar que nos da lo mismo. Finalmente, en tangente, yo esperaría que me saliera 0.38. 15 entre 39 me da 0.38. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Mientras yo tenga triángulos semejantes que implican que los lados son proporcionales y los ángulos iguales, puedo comprobar que todas las funciones van a valer exactamente lo mismo. Te dejo aquí estas divisiones que son muy parecidas a esta, nada más que aquí tenía el triángulo chico, el triángulo mediano, el triángulo grande. Pues bueno, ya si es por llamarlo, este sería el triángulo extra grande. Este sería el extra grande, porque incluso es el doble de tamaño, si te fijas, con respecto al triángulo que se considera grande. Bueno, dice, comparen sus respuestas con las de sus compañeros de grupo. Si no coinciden, averigüen por qué. Bueno, en este caso la verdad es que a todos nos debería dar lo mismo. Puede que varíe por unos cuantos milésimas en la parte de los decimales, pero normalmente debería darnos lo mismo, ¿sí? Ahora, dice, ¿se cumplirá esto para cualquier grupo de triángulos rectángulos semejantes? La respuesta es sí. La semejanza se mantendrá mientras sus ángulos correspondientes sean iguales y sus relaciones de seno, coseno y tangente sean iguales. Esto último se debe a que sus lados son, bueno, aquí vamos a más bien no la palabra semejantes, sino los lados son proporcionales. ¿Sí?
Entonces, creo que, bueno, me falta aquí solamente llegar a una conclusión, donde dice, el valor de las razones trigonométricas no depende del tamaño del triángulo, sino de la medida del ángulo. ¿Es verdadera o falsa esa afirmación? Pues es verdadera. Para empezar, ¿qué es una razón trigonométrica? Una razón trigonométrica es un cociente, aquí voy a corregir, es un cociente de los lados de un triángulo rectángulo que permite relacionarlo con la medida de un ángulo en específico. El triángulo puede variar de tamaño, pero puede mantener el ángulo constante. Es decir, no importaba que tomáramos un triángulo pequeño, un triángulo mediano, un triángulo grande, un triángulo extra grande, por así decirlo, siempre y cuando fueran semejantes, ¿sí? Las relaciones trigonométricas que hemos estado trabajando serían iguales. Bien, te recomiendo que hagas pausas mientras ves el video para tomar tus notas. Es cierto que puedes de alguna manera guiarte por las respuestas, pero el punto es pensar más a futuro. Es decir, no solo es copiar, sino es, bueno, o es la idea, al margen de lo que tú pienses, es proporcionarte las herramientas para que tú puedas resolverlo en un momento dado tú solo, sin la asistencia ni del libro ni de tu profesor. Bien, pues te agradezco tu tiempo y espero que nos estemos viendo pronto en el siguiente video. Hasta luego.